Las sugerencias saludables de Cuenca son presentadas por el señor Jorge Lescano, quien es corresponsal de la Asociación UNESCO para el Desarrollo Cultural. Cuenca no es médico, pero todas sus sugerencias están basadas en la investigación y el estudio de papers e informes científicos de médicos e investigadores. La primera sugerencia es: vayan a los médicos de manera preventiva para mantener la salud y no caer en la enfermedad. Si les gusta el material, compártanlo. Suscríbanse al canal, denle like y activen las notificaciones haciendo clic en la campanita. El colesterol. Sí, es verdad. Y está en la boca de todos, ¿no? Déjame decir la primera sugerencia saludable. ¿Cómo no? Que es una novedad. No coman azúcar, ni pura ni en ninguna de sus manifestaciones. Dicho esto, ¿por qué traes el tema del colesterol, Jorge? Y el tema del colesterol es porque la gente dice: colesterol, tengo el colesterol alto, tengo miedo a que tengo una ACV, tengo miedo a un ataque al corazón. Pero uno trata por ahí de tranquilizar, ¿no? Dice, no, el colesterol sí es alto, pero si están las cañerías bien, no hay que preocuparse. Es más, acá arriba creo que es todo colesterol. Así claro, que... claro. Lo has dicho de una manera muy gráfica y muy didáctica. El tema del colesterol, yo lo quiero aclarar, ya que vos lo sacaste. Se cambió este paradigma de denostar al colesterol, en demonizarlo, que es malo cuando está alto, porque se ha detectado. Voy a empezar por el final y después voy a dar las explicaciones que la ciencia está dando últimamente acerca del colesterol. Pero los resultados empíricos son que hay personas que con colesterol alto no forman placa de ateroma, es decir, que ese colesterol para esa persona no es aterogénico, y hay personas con colesterol bajo que sí forman placa. Y se ha observado personas infartadas y con ictus, con accidentes cerebrovasculares, que tenían el colesterol bajo, contrario sensu, alto. Es decir, que el colesterol no es un parámetro, no es un patrón de referencia para poder hablar acerca de la salud cardiovascular y cerebral. Como vos acabas de decir, usaste dos palabras: las cañerías, que son las arterias y venas, y por otro lado está el colesterol. Es decir, que es un concepto que ha quedado obsoleto. Obsoleto, léase, que ha sido superado tecnológicamente por una nueva visión aportada por la ciencia. Es decir, que el colesterol no es el malo de la película, sino, como alguna vez dijimos también, si vos tenés un incendio y ves muchos bomberos, no podés atribuirles a ellos la responsabilidad del incendio. En todo caso, la responsabilidad de sofocarlo. Por lo cual el colesterol va en ayuda de arterias que están mal para poder salvarla, y en esta ayuda se produce a veces la placa de ateroma, que puede ser nefasta para nosotros. ¿Cómo se llegó a esta conclusión? Y antes de llegar a esta conclusión, yo lo que te quiero contar, y les quiero contar a todos, que es muy difícil desarraigar un concepto que durante tantos años ha penetrado en nuestra conciencia. No solamente en la conciencia del vulgo, que no tenemos por qué estar al tanto, pero sí en la conciencia de los médicos. Los médicos hoy todavía, actualmente, al que le quepa el sayo que se lo ponga, siguen denostando al colesterol. A la luz de los últimos avances científicos, vale lo que dije hace un rato. No es el malo de la película.
¿Qué es lo que ocurre entonces y por qué se ha demonizado el colesterol? Porque el colesterol es partícipe del acontecimiento, pero no es el causante del acontecimiento. ¿Cuál es el acontecimiento? Formar placas de ateroma. ¿Por qué se forman las placas de ateroma? Y ahí se ha llegado a la conclusión que se forman porque previamente hay una inflamación en las arterias. También dijimos en la audición pasada, dije yo, y todavía tengo pendiente la respuesta, pero no tengo problema en desembozar mi ignorancia, que las placas de ateroma se forman principalmente en las arterias y no en las venas. No lo sé, estoy averiguándolo. También es de sentido común pensar que las placas de ateroma se forman más en los codos de las arterias, donde se pierde velocidad, que en los tramos rectos. Bueno, el asunto es que esta placa de ateroma se va a formar toda vez que haya una injuria en la arteria o antes de la injuria que la arteria esté inflamada. Podemos interpretar que la inflamación de la arteria es una injuria porque no es una arteria normal. La arteria tiene 3 capas. Tiene la íntima, que como su nombre lo indica es la de adentro, y la última será una capa que ya tiene un contenido muscular. Pero cuando se forma la placa de ateroma, léase qué es la placa de ateroma, es colesterol con calcio, macrófagos, hasta hay otras cosas, hasta puede haber ácido úrico y otros ingredientes en la placa. No es una placa que se va acumulando como las sales de calcio y de magnesio en el interior de las cañerías, cuando las cañerías portan y vehiculizan aguas duras. Sí. No es eso. Ojalá fuera tan sencillo. La arteria vos lo graficaste como una cañería, pero es más complejo que una cañería, porque no es algo rígido, es algo que tiene vida, que tiene elasticidad, y está trabajando, y a propósito de los cambios de la presión sanguínea, la arteria también, a expensas de la musculatura que tiene la última capa, reacciona. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? Que se infiltra la grasa por el endotelio de la arteria, y como alguna vez dijimos también gráficamente, es como meter tierrita abajo de la alfombra. Entonces no es que va engrosando la arteria por acumulación, como en el caso de las cañerías, sino que hay una infiltración del colesterol ahí adentro. Y alguien me puede decir, ¿en qué quedamos? ¿Ya dijiste colesterol? Sí, pero ese no es el malo de la película, porque el colesterol, insisto, en la arteria va en ayuda a la injuria que se produjo anteriormente para pavimentar el camino de alguna forma, aunque se infiltra por abajo. Es decir, que empieza a ocurrir otro fenómeno que la ciencia últimamente lo explica llamándolo permeabilidad del endotelio, permeabilidad de la íntima de la arteria, que permite que se filtre todas esas partículas con colesterol por abajo, disminuyendo el calibre de la arteria. Ahora, eso forma placa, y la placa es de ateroma, se llama así en la medicina, pero puede ser de alta densidad, de baja densidad. Bueno, si la placa es estable y tiene una densidad pasado cierto límite importante, se queda y no produce problema. Pero si la placa es de baja densidad y forma una suerte de mucosidad ahí adentro, y se desprende, puede ir a parar a otro lado produciendo embolias, por ejemplo. Claro. Entonces, eso es lo realmente crítico. El tema, entonces, ¿dónde empezó? Empezó en la injuria de la arteria. Hay que tratar la arteria. Y entonces ahora viene la otra pregunta. Si no me la haces, me la hago yo. ¿Por qué se inflama la arteria?
¿Por qué se inflama la arteria? Uno de los mecanismos por los cuales se inflama la arteria es porque se produce cuando vos ingerís azúcar, que dijimos que está formado por glucosa más fructosa. Eso da lugar a la producción de las células betas del páncreas de insulina para captar eso y llevarlo a las células 2 y en todo caso al hígado también. Pero esa captación que se produce por la ingesta de hidratos de carbono y azúcar en estado vivo se transforma en una grasa que se llama triglicéridos, que son las 3 glicerinas. A esa grasa le tenemos que prestar atención porque esa es la grasa nefasta. Mientras la tengamos como reservorio de energía acumulado en la panza y en las caderas las mujeres, en la panza los hombres, entonces no habría mayor problema. Pero cuando esos triglicéridos siguen subiendo y producen grasa visceral, está afectando los órganos internos y entonces puede tornar a un órgano disfuncional. Entonces el triglicérido sí es el malo de la película. Los triglicéridos, ahí tenemos que concentrar nuestra atención, no en el colesterol. El colesterol es el bombero y esos triglicéridos hay que bajarlos. ¿Y cómo los bajás a los triglicéridos? Evitando la ingesta de hidratos de carbono refinados y azúcares varios. Si vos no ingerís nada de eso, no vas a producir tantos triglicéridos, no vas a tener esa gordura perniciosa, no vas a tener una panzota, no vas a tener grasa en las vísceras, en los órganos, y entonces te vas a mantener más sano, porque está comprobado fehacientemente que más insulina es más envejecimiento. Y además la insulina, como tantas veces dijimos, es una barrera infranqueable para que el organismo sea capaz de aprovechar ese reservorio energético que está materializado por grasas para utilizarlo como energía para sus movimientos. Nosotros nos la pasamos utilizando energía rápida producto de la ingesta de azúcares y nos mantenemos contentos porque rápidamente tenemos un shock de energía y a las 2 horas queremos otro shock de energía y volvemos a picar algo y así sucesivamente. Todo eso es enfermizo, es malo, produce la inflamación subclínica, que es silente, que la tenemos durante años sin darnos cuenta, contentos comiendo azúcar, que para colmo, yo digo para colmo, eso genera dopamina, endorfinas y el azúcar te pone contento. Entonces, esto es lo que me hace falta a mí. No digo que no sea necesaria la glucosa la necesita todo el cuerpo, pero cuando la glucosa que se produce en el hígado por un proceso que se llama gluconeogénesis, no por ingesta de azúcar desmedida, eso no es bueno. El propio hígado se va a encargar de producir la glucosa que necesita a prima facie el cerebro y otros órganos. Luego, si seguís sin comer hidrato de carbono refinado, no consumís azúcar y el hígado ya produjo lo que tenía que producir, empieza otro proceso que es el proceso de lipólisis, que es cuando nosotros empezamos a cremar nuestras propias grasas. No solo la que ingerimos, sino la grasa que tenemos como reservorio energético. Y a eso se le llama a ese periodo un periodo de cetosis. Son ácidos grasos cetogénicos, esas cetonas son muy útiles como combustible para todo el organismo, también para el cerebro, porque atraviesan la barrera hematoencefálica y vamos a estar pensando contentos y muy energéticos. Bueno, no sé si me fui por las ramas como nuestros parientes los simios. No, te fuiste por las arterias. Me fui por las arterias. Bueno. Pero bueno, tenemos que seguir con esto, pero el programa, vamos a tener que tener un programa de más tiempo, Jorge, porque yo siempre me quedo con las ganas. Estábamos
acá con el tema del colesterol, los valores, uno dice, el común de la gente dice el colesterol bueno y el colesterol malo, el HDL y el LDL, la oxidación también del colesterol. Bueno, está bien. Esa película también quiero desterrarla, no porque yo sea autoridad para llevarlo a cabo, sino que soy portavoz de lo que la ciencia dice hasta el momento. Recordemos, que ya lo hemos explicado en audiciones anteriores, que hay varios colesteroles, ¿no es cierto? El colesterol que sale del hígado, kilomicrón, VLDL, IDL, LDL, todos que tienen de parecido. De parecido la fórmula química, pero son de distintas densidades. El que vuelve al hígado, una vez que ya alimentó a todo el organismo, vuelve en forma de colesterol HDL, perdón, que es el llamado bueno, que no es tanto así. Decir cuál es el valor que tiene que tener es poco serio. Es poco serio porque estuve indagando mucho sobre esto y verdaderamente no hay un valor que tomado de manera aislado podamos llegar a tenerlo en consideración para indicárselo a las personas. Es decir, que estuvimos viviendo con una cifra en la cabeza que se equivoca. Vos recordarás que hace unos años el colesterol normal era 250. ¿Sí? Después, que era el colesterol total. Total. Después el colesterol bajó a 240. Después de 240 lo bajaron a 200. Y están 200. Y una vez escuché en el programa de la televisión española, en un programa de médicos, que recomendaban, por si las moscas, como dicen tanto los españoles como nosotros, había que tomar estatinas llegado a un nivel de 200. Bueno, siempre hay intereses comerciales, hay intereses creados que atentan contra los resultados científicos y atentan contra la salud de las personas. Esos valores no son tomados en cuenta de manera aislada, hoy en día, de manera aislada. Hay que analizar todo el paciente. Por eso la medicina funcional e integrativa considera además las otras grasas, cuántos triglicéridos, y también hay que relacionarlo con el ácido úrico, etcétera, 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 con la alta presión sanguínea, la insulina, etcétera. Bueno, entonces, pero de todas maneras la gente insiste, pero dame un valor normal. Bueno, algunos médicos se han puesto de acuerdo en decir 180 más la edad como colesterol total. Otros dicen 200 más la edad. Yo cuento todo lo que dicen, ¿eh? Claro. Después cada uno tomará sus propias decisiones. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué podría llegar a ser 200 más la edad? Imagínate, si tenés 70 años sería 270. Y una persona que va al médico y en su análisis de sangre arroja 270 como resultado, pone el grito en el cielo el médico. Sí, sí. Y no, está equivocado eso, analizado de manera aislada de los otros parámetros biomédicos. ¿Por qué? ¿Por qué se dice 200 más la edad? Porque conforme avanza el tiempo, nosotros necesitamos producir, por ejemplo, o compensar la merma de las hormonas sexuales, en el caso de los hombres y en el caso de las mujeres también. La testosterona depende del colesterol, porque el colesterol, además de apagar los incendios, como dije hace un rato, del colesterol depende la vitamina D, la formación de vitamina D. Si no tenés colesterol, no tomás sol, no vas a tener vitamina D. Si no tenés colesterol suficiente, vas a tener baja testosterona. Y como naturalmente, por el simple pasaje del tiempo, conforme vamos envejeciendo, merma la testosterona, entonces para compensar de alguna forma,
tu colesterol podría estar más alto para producir esa testosterona que pudiera estar faltando. ¿Se entiende? Es complejo el tema. No es así aislado. Tengo colesterol tanto, voy contento por la vida. No. Además, el HDL, que dicen que es el colesterol bueno, es el colesterol que vuelve al hígado después que hizo todo su recorrido, ¿no es cierto? Es el de retorno. Todos son necesarios. El LDL es necesario. El problema es cuando el LDL se oxida. ¿Y por qué habría de oxidarse? LDL alude a la baja densidad. Low density level, es un nivel de baja densidad. ¿Por qué se podría oxidar? Por factores estresantes, por el paso del tiempo, por todos los agravios que tenemos de vivir, la naturaleza, la polución, etcétera. Todo eso, con el paso del tiempo, son factores estresantes, son factores oxidantes, y si el LLDL se oxida y además como consecuencia de esos estresores tenemos las arterias permeables, tenemos un endotelio permeable, vamos a formar placa. Entonces ese LDL sí no es bueno, porque ese es el que se infiltra por el endotelio formando la placa. ¿Ok? Te di una respuesta ambigua porque no hay una respuesta categórica. Si quieren, tomen 200 más la edad, por decir algo. Pero hay que analizar todo el paciente, porque como dijimos al comienzo de la audición, hay gente que con colesterol alto... Está el tema de la medición del colesterol, que el colesterol total no es la suma del HDL y el LDL, sino que hay otros colesteroles intermedios. Sí, y con un agravante. El LDL no se mide en la sangre, sale por un algoritmo, se calcula en función de los otros colesteroles, hace una cuenta y dice LDL es tanto. Así que vos fijate, estamos en un terreno anegadizo, pantanoso diría, y grasoso. No sabemos el LDL exacto. En las analíticas de sangre surge el LDL por cálculo. Ahora, ¿cuánto de eso es oxidado? No se puede calcular. Pero si vos tenés inflamación subclínica, tenés que prestar atención porque ese LDL oxidado es pernicioso. Bueno, a grandes rasgos lo que te puedo decir, Jorge, también como dije, bueno, midamos los triglicéridos. Entonces hay una relación que dice así: triglicéridos dividido el HDL debería ser menor que 2. LDL dividido HDL debería ser menor que 3. Esos son estándares que se están tomando en cuenta. Pero insisto, tenés que ir a un médico que sepa y hacer un análisis integral del paciente para saber cómo está en este sentido, si tiene riesgo de infarto o de formar placa. Bueno, todo ese tema remanido de, como dijimos antes, de las arterias, de las cañerías, también está la información, o a veces también quedarse pendiente de, como decías vos, en las cañerías, en las arterias que se forman esos, no sé si pequeños diques, por graficarlo, para que de alguna manera por ahí pueda producir el infarto, pueda producir el ACV. Hay consultas del calcio que se deposita en las arterias también. Sí, bueno, mira, más que medir el colesterol, yo te di esa respuesta porque vos me hiciste la pregunta a propósito de una pregunta que te hicieron. Pero hoy en día se está midiendo la apolipoproteína A y se está midiendo la apolipoproteína B.
que resultan ser mucho más elocuentes para hablar sobre nuestra salud arterial. No le prestan tanta atención al colesterol, sino a las lipoproteínas. Bien. ¿Qué son estas lipoproteínas? Como el colesterol es una grasa, para poder desplazarse por adentro de las arterias y de las venas, siendo que la grasa no es hidrosoluble, es liposoluble, viaja en submarinos que la vehiculizan y permite su tránsito por el interior de las arterias. Esa es la lipoproteína A y la lipoproteína B. Se le llama ApoA, ApoB, para simplificar, ¿no es cierto? La ApoA se llegó a la conclusión que es congénita, si vos Sí. la tenés alta ya viniste a este mundo con esa tendencia, y la ApoB es más epigenética, es más dependiente del estilo de vida, no tanto de la genética con la que venís al mundo. Sobre ella se puede actuar, sobre la ApoB, con un estilo de vida saludable, para no generar la inflamación subclínica y tener las arterias sanas, prevenir las placas de ateroma y todo eso. Hay que medir la ApoB. No te doy los valores, simplemente te digo. Principalmente hay que medir ApoA y ApoB más que el colesterol. Bien. ¿Ok? Yo Bien. te di el valor de colesterol porque me corriste con eso, pero es ApoB lo que se usa, que son los... ¿Por qué? ¿Qué estás midiendo con ApoB? Estás midiendo la cantidad de submarinos que transportan en su interior el colesterol. El colesterol. También transportan triglicéridos. ¿Mm? Bien. Todo hay Bien, que bien. transportarlo, porque es una grasa, y la grasa no es hidrosoluble. Estamos como siempre arañando los minutos y el colesterol retarda el envejecimiento, porque habíamos venido un poco con la idea esa de seguir con el tema del envejecimiento. Bueno, si vos tenés valores de colesterol muy bajo, eso acelera el envejecimiento. Fíjate vos. No es que se me ocurre, ha sido comprobado. Yo tengo la historia que me contó un médico de un señor de 96 años, médico, que le contó a ese médico que tenía los valores en 300 y que toda la vida tuvo el colesterol en 300. El señor llegó a los 96. Claro, acá un botón no sirve de muestra porque eso no es científico, es algo empírico, un caso, es observacional de un caso. Pero de alguna forma corrobora lo que la ciencia está diciendo. El colesterol alto no es el responsable. Es llamativo, ¿no? Porque cualquier paciente que va al médico y va a hacerse un análisis y dice, colesterol alto, y ya te dice, no, la pastillita, la estatina, hay que bajarlo. No, malísimo. También hay estadísticas que han demostrado que personas con colesterol alto llegan a la longevidad en estado de salud. Es decir, hay que tenerlo más altito que bajito el colesterol. Claro, el colesterol bajo envejece, hace daño. Nuestro cerebro, como bien dijiste, al empezar, es todo colesterol. Y tenemos colesterol por todos lados. Y si vos tomás estatina, bajás el colesterol, bajás la testosterona y tiene un montón de problemas. Porque no solamente en el hombre, porque la mujer necesita la testosterona, porque a través de un mecanismo que se llama aromatización, si tienen baja testosterona, van a producir poco estrógeno. Y ahí tienen los problemas. Por eso los problemas posmenopáusicos son mayores, por eso yo digo que la mujer posmenopáusica se parece más al hombre, sin aludir al caso de mi tía Celia, que tenía bigotitos ya siendo grande. Pero se parecen más a nosotros las mujeres grandes. Bien. Bueno. Por eso son los más longevas, porque la menopausia promedio después de los 50 años, tuvieron 50 años de estrógenos que la han protegido del corazón. Nos llevan 50 años de ventaja. Bien, bueno.
Con esos 50 años de ventaja te pido que cierres con alguno de tus aforismos. El que no yerra no aprende, ya lo sabía.